Entonces, estamos aquí y ahora vamos a dónde estáis vosotros. Es decir, en esta calendaria es diferente haber nacido en el cuadrante lógica, en el cuadrante contexto, en el cuadrante humano, inhumano, ¿no? Cuando en los encuentros poníamos en el suelo los 4 cuadrantes y decíamos situaros, y las personas iban según su fecha de nacimiento y se ponían en los cuadrantes. Pues era curioso como que esas personas de ese cuadrante y de ese cuadrante y de ese cuadrante tenían pues cosas en común, tenían, digamos, una manera de percibir. Por eso cuando estamos hablando de ¿qué es ser consciente? Pues fijaros, es que hay 365 días, por tanto hay 365 gafas. Si estamos hablando de 365 gafas, pues luego decimos, es que no me entiendes. Pues claro que no te entiendo. ¿Cómo te voy a entender si tenemos diferente gafa? Aquí están los días de enero, es decir, hay el día del mes de ese mes con la frecuencia de ese día. Entonces esa es la frecuencia positiva. Aquí es importante porque puede ser que no sea los bisiestos. ¿Sabéis vuestro año si es bisiesto? ¿Qué quiere decir que es bisiesto? Que se puede dividir entre 4 y queda entero. En los bisiestos tenéis que sumar, si es después del 28 de febrero, uno más. Porque los eneros y los febreros, sean bisiestos o no, porque ¿qué es lo que cambia? Que el 1 de marzo para los bisiestos es el que va haciendo correr todo 1. Pero antes del 29 de febrero, todos, sea bisiesto o no, van consecutivos. ¿Me explico? Esta frecuencia es el número del día que en el orden del día, ya que decimos que somos de la Tierra es su día. Por eso es tan importante dónde hemos nacido, cuál es nuestra fecha de nacimiento, porque eso nos hace que nuestras gafas, nuestra configuración, tenga esa configuración única. Por eso ahí, cuando entendamos que nuestra configuración única va a favor del 1, pues ahí sería una humanidad que entendería esta cosmovisión donde cada uno está ahí haciendo como un aporte a la globalidad, que lo tenemos que traducir. Sí, todo el mundo tiene la positiva. Entonces, la positiva es, si yo tomo como referencia este ordenamiento del tiempo y yo me considero Tierra, la Tierra tiene todos estos días. Entonces la función de la calendaria es darme cuenta de cómo la Tierra en su proceso está teniendo un potencial por el día de 365 días que cuantifico que tiene la totalidad. Entonces ahora estos 300, y aquí depende de si tenéis 365 si estáis en bisiesto o 366, pues hacemos una resta con vuestra frecuencia. Y esto es lo que va a ser la frecuencia negativa. Y esa frecuencia negativa es la que va a sostener vuestra positiva. Es decir, cuando estamos hablando de mi frecuencia positiva y mi frecuencia negativa, lo que estoy es apelando a la totalidad del potencial, que yo digo que es 365 o 366, dependiendo si he nacido en bisiesto o no. Para que así volvemos es un ejercicio para que o en positivo o en negativo tenemos todo.
¿Os dais cuenta la repercusión que si esto lo entendemos es? Nosotros tenemos el año en una combinatoria. En una combinatoria quiere decir esta parte en positivo, esta parte en negativo, pero la tengo toda. ¿Qué quiere decir? Que eso que está en negativo también está sosteniendo mi positivo. Y eso es lo que decíamos de, yo no tengo que cambiar, mi frecuencia de nacimiento no va a cambiar nunca, pero yo la voy a poder vivir de muy distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, mi frecuencia que es 322, ese 22 ha sido un infierno, pero puede ser una maravilla, ¿no? Porque ese 22, esa emoción, esos circuitos, pues pueden funcionalizarse de una manera o pueden funcionalizarse de otra. Pero siempre va a ser 322. Pero ese 322 tiene una gama de matices infinita, que estoy yo para darle un nuevo significado, un nuevo significado, un nuevo significado, un nuevo significado. Ahí es cuando no ha de cambiar eso, lo que ha de cambiar es mi vivencia, mi funcionalidad de eso. Esto ya está indicando cómo el receptor pues recibe. Y la cuestión es esa, que un mismo receptor, su compromiso con la Tierra es el que ese receptor con esas frecuencias tenga una modulación, porque esa frecuencia tiene mucho para, es como decir, no, ese 2 es 2, no, ese 2 es, se puede funcionalizar, como decir, tengo, no sé, una mesa, pues que puede ser un estorbo o puede ser una maravilla. Como receptor yo estaré parametrizando mi positivo y mi negativo. Los dos. Pues primero darnos cuenta de qué nos está hablando de nosotros. Para eso tengo que tener la plantilla aquí y saber que 1 es el físico, pues el 4 es la identidad, que en modo, hemos visto en el 4 ese inhumano de modo convergente o divergente, pues es ese identidad, precipitada de identidades, es el Dios o es la identidad técnica, es la mente, los pensamientos, las palabras que protegen a la identidad, o es el argumento, las preguntas y las respuestas que pimponeamos. El 2 son las emociones, la represión, los circuitos en modo convergente, membrana, la vulnerabilidad, y el físico es el 1. Los sentidos, la autoconservación o el contexto, la realidad, el yo con los otros, donde se muestran los errores. Entonces, cada una de esta frecuencia que ahora tenéis, pues os muestra vuestros defectos y vuestra virtud, porque es lo mismo. El defecto es esa frecuencia en inmadurez. Esa frecuencia madura es la virtud. Por eso no es que esto es el defecto, tengo que sacarlo para tener la virtud. Ahí es en modo divergente cuando estamos cambiando, porque no tenemos la finura de cambiar no la cosa, sino la vivencia de la cosa. Ahora, cuando no tenemos esa finura, pues entonces cambiamos la cosa. No tengo que ser así. No, pero es que cuando yo no soy así, es que esa experiencia de ser así me sostiene y me propulsa a que no sea así. Eso es muy distinto a sacar el defecto para poner una virtud. Mientras que cuando yo funcionalizo mi defecto está en la base de lo que es mi virtud. Entonces es una configuración muy distinta de funcionar. Y esa es la convergencia. Por eso la convergencia no es esto virtud, esto es lo bueno, esto, sino es ese matiz desde donde, que eso es lo complejo. Todos estos números son los que os tienen que hablar, porque no hay, es decir, pues eso, 2 circuitos.
pero 2 es emociones, 2 es membranas, 2 es... Esta frecuencia está en un cuadrante, en un paso, pues eso también da pistas de cuál es vuestra función. No es lo mismo estar en un cuadrante lógica, donde la manera de ver las cosas es desde esa lógica, o desde ese inhumano, o desde ese humano, de ese contexto, porque mi percepción va a tener como esos puntos como primera respuesta, como desde dónde lo estoy mirando. Entonces, ¿cómo suena el cuadrante? ¿Tiene algún sentido? Es decir, sabiendo, es decir, ahora esa frecuencia está en un cuadrante. Entonces, ¿qué sentido tiene ese cuadrante en vuestra vida? Y ahí también, ese cuadrante que está en modo convergente, en modo divergente, en modo defecto, en modo virtud, en modo así o en modo... ¿no? ¿Cómo está funcionando? Primero tenéis que encontrar la positiva. Las reglas cuando no son bisiestos es... Si estamos en lógica, estamos en lógica y en humano, o en humano lógica. Si estamos en contexto en la positiva y negativa, si estamos en inhumano, y con los pasos es quien tiene lógica lo va a encontrar en contexto, y quien tiene aquí contexto lo va a encontrar en lógica, y quien tiene humano lo va a encontrar en humano, Entonces esto me estará también hablando de mi manera de percibir. Si estoy en el cuadrante, ya me está hablando de cuál es mi manera de percibir, mi receptor y el paso. Entonces ahí ya tengo una ubicación de cómo estoy en contacto con, es decir, ese receptor, cómo procesa la información. Los anillos de fuego, pues ahí es una posición complicada, porque el anillo de fuego son esos 13 días que sostienen a la calendaria. Como siempre estamos diciendo, lo negativo sostiene a lo positivo, entonces esos 13 días sostienen a las 22 vueltas. Ese anillo, fijaros que la palabra anillo parece muy bonita, que es el anillo para ponerte en el dedo, pero es el anillo, el ano, ¿sí? El anillo. Es decir, que ese anillo, ese ano, ¿es el ano o es el año? Bueno, ahí hubo todo un desarrollo, ¿no? De ese 14 o de ese 15. Cuando en el ano me va mierda o es mierda, ¿no? Es decir, ¿es un abono o es una mierda? Bueno, pues tener alguna frecuencia de estas de nacimiento en el anillo de fuego, pues es una mierda, pero uno lo puede funcionalizar porque es un abono, es mucho potencial, es esa violencia que decimos en la divergencia, o puede ser pues toda esa potencia en la convergencia. Igual como las frecuencias que se tienen, 7, 8 y 9. Quien tiene 7, 8 y 9 en sus frecuencias, pues pueden ser esas frecuencias que dan impulsividad, pues eso, pulsión de muerte, rapidez, peligro, ¿no? Mucho así, pueden eso, funcionalizarse para un propósito que baje a lo concreto, porque ese 7, 8, 9 están ahí, ¿no? Que pueden estar en cualquier sitio, en la nada, ¿no? En el sentido de que su desafío es que ese propósito baje, que ese desafío se materialice, ¿sí? Porque pueden quedar enredados en una comprensión
intelectual, en una cuestión... Cuando tenemos esa información, ahora podemos sumar a otras personas. No es tanto buscar la suma, sino dónde está uno y dónde está el otro. Entonces, que pues estarían en un sitio, estarían en otro. Entonces, esas percepciones que cada una tiene es porque tiene que ver con esos cuadrantes distintos, con esos pasos distintos. Nos permite ubicar al otro y decir qué gafas lleva. Por tanto, al final es como decir, si encontramos a alguien que está en inhumano y tiene una visión así inhumana, diremos, pues claro, el gato es gato. ¿No? Ahora, no lo utilizamos como una justificación, como decir, claro, como tengo la luna en Virgo, yo soy, ¿no? y lo hago en modo así justificación, sino que cada una de estas frecuencias y cada uno de estos cuadrantes y cada uno de estos pasos tienen muchas maneras de ser funcionalizadas.